Buen día. Esta vez me toca hablar sobre historia del Perú, la importancia del Perú en el transcurso histórico de toda Sudamérica. Si nosotros vemos el pasado histórico del Perú, inserto en la historia sudamericana, vamos a ver que en toda Sudamérica han abundado una serie de culturas. Esta diversidad de culturas lo tenemos, por ejemplo, como los charcas en Bolivia, tenemos los chibchas en Colombia, también tenemos a los quito en Ecuador, donde hay una serie de culturas que son muy importantes en estos respectivos países, pero en el Perú las culturas pues abundan, tanto en el norte como en el centro y sur del Perú. Y también en la costa y sierra y selva, como Chachapoyas, por ejemplo, que está cerca de selva. Nosotros los peruanos tenemos este gran honor de contar con una diversidad de culturas. Tenemos, por ejemplo, la cultura chimú, la cultura chavín, que es mucho más antigua, tenemos los incas, que fue el culmen de la expansión peruana, tenemos a los chinchas, tenemos a los paracas, y la cultura más antigua viene a ser la cultura caral, que data hace 5.000 años, que existió acá en Sudamérica, específicamente en el norte de Lima. De estas culturas, todas se caracterizan por su importancia, porque han dejado un gran legado para el transcurso histórico del país. De esta cultura vamos a tener las más importantes, que son Chavín, Huari, Tiahuanaco y finalmente el Tahuantinsuyo, porque van a ocupar buena parte del Perú o gran parte del Perú. Sobre todo los incas, cuando logran dominar el Cusco y luego gran parte del Perú, salen de las fronteras peruanas, van a dominar buena parte de la América occidental, y el núcleo del poder incaico vamos a encontrar acá en el Perú, específicamente en las serranías a 3.500 metros de altura en la ciudad de Cusco. Hasta que finalmente llegan los españoles, van a dominar toda Sudamérica, y para tener este dominio sobre Sudamérica van a empezar por el Perú. El ingreso es por el Perú, ingresan por Cajamarca, finalmente terminan en Cusco, y esta lucha entre españoles e incas va a durar 40 años aproximadamente. Entonces vamos a ver que para dominar toda Sudamérica van a tener como centro el Perú. Se produce la colonia, se produce el virreinato, capital del virreinato sudamericano va a ser acá en el Perú, específicamente en Lima, con la capital histórica en el Cusco, y de Lima se va a dominar todo este gran centro político, económico, social y cultural. En el Perú va a estar el principal centro militar de los españoles. Cuando se producía una revuelta, una rebelión en cualquier parte de Sudamérica, del Perú van a mandar estas tropas. En el Perú se va a asentar el principal centro religioso de Sudamérica, en el Perú está el principal centro administrativo político. Cuando se produce la independencia, en el Perú es fruto de los peruanos, cuando viene San Martín al Perú, el norte del Perú ya estaba libre. Para independizar el Perú, tanto Simón Bolívar como José de San Martín van a venir aquí al Perú para independizar sus respectivos países. Entonces, si querían asegurar la independencia de sus respectivos países, tienen que venir al Perú. ¿Por qué? Porque se dan la importancia que el Perú tiene en el contexto político e histórico de Sudamérica. Una vez logrado este objetivo, los españoles terminan su dominio político acá en el Perú, pasarán 40 años más aproximadamente, llegamos a 1866, los españoles quieren recuperar ese poder que tenían sobre el Perú, o sobre Sudamérica. ¿Y qué país es el que eligen para poder expandirse sobre Sudamérica? Específicamente eligen la ciudad de Lima, y de ahí expandirse otra vez por Sudamérica, tanto hacia el norte como hacia el sur, para poder recuperar ese antiguo poder político que tenía. Entonces, compañeros, amigos, hay que darse cuenta cuál es la importancia de nuestro país en el contexto histórico de Sudamérica. Llegamos al siglo XX, Perú sigue siendo importante, tiene aceptación a nivel sudamericano, siempre tuvo un liderazgo a nivel sudamericano. Llegamos al fin del siglo XX, inicio del siglo XXI, y Perú otra vez más está recuperando esa importancia política que siempre lo ha tenido. Y vemos ustedes que se firman entre Perú y los diversos países. Brasil se dio cuenta de que para ser una potencia regional y también mundial, porque ese es uno de sus objetivos, debe tener salida al Pacífico. ¿Y qué país está justamente al lado oeste de Brasil? Se encuentra en nuestro país, que es el Perú. Brasil no lo va a hacer militarmente, no lo va a ocupar militarmente. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha optado Brasil? Hacer una serie de convenios económicos para salir al Pacífico,
Y de ahí la importancia, por ejemplo, las carreteras transoceánicas, tanto del sur como del norte, sur del Perú, norte de Perú, la carretera central que se espera que llegue hasta el límite con el Brasil, donde esperamos que estas carreteras nos beneficien a nosotros los peruanos fundamentalmente, pero también a los brasileños les interesa estas carreteras, estas supercarreteras. Recién se ha visto que los brasileños quieren construir este ferrocarril que salga con dirección al Pacífico y finalmente se conecte con la China. China se dio cuenta, ¿no?, la importancia que el Perú tiene sobre Sudamérica, y China, para poder abrir su mercado sudamericano, eligió como Perú. Tanto Brasil en esta parte del mundo como China hacia el otro lado del Pacífico, les interesa mucho el Perú. Entonces debemos tener cuenta o hagamos conciencia, ¿no?, sobre la importancia de nuestro país en el contexto histórico sudamericano. Gracias.